Todos recibieron la misma tarea. La chica debía asesinar a un funcionario y el chico debía protegerlo. Cuando volvió a casa, vio a su esposo jugando en la Play y empezó a discutir, pero el chico miró a su foto recordando lo feliz que era, así que fue a disculparse y le invitó a cenar a las 7. Y para ahorrar, la chica mandó a la casa. Pero ¿Quién es usuario de Zoom? Por favor, identificarse. ¿Quién es usuario de Zoom? Porque si no se identifica, vamos a tener que sacarlo de la reunión. Bueno, como no responde, vamos a tener que sacarlo. Bueno, entonces simplemente si tuviesen alguna pregunta de esa primera parte de la teoría, ¿no? Que es una introducción a la parte de bioquímica, y si no, vamos a continuar con lo que es la práctica de campo, primera práctica de campo, para que podamos dar una breve introducción también sobre eso. ¿Preguntas? Jóvenes. No, doctora. Bien. Entonces, sobre el tema de bioseguridad, como ya indiqué anteriormente, es importante que siempre tengamos la identificación de la universidad, la facultad, la carrera, ¿no? Y por último, usted, si está presentando ese trabajo práctico, debe estar su nombre, ¿no? La fecha, el nombre de la práctica, en este caso, este es bioseguridad. Este es el correo electrónico mío. Para lo que son las prácticas perdón, para lo que es el desarrollo del contenido de bioseguridad, es importante que nosotros primero hagamos un poquito de referencia a la historia, ¿no? ¿De dónde surge este cuidado por la seguridad del personal de salud? ¿No? Porque básicamente la bioseguridad tiene que ver o empezó primero con lo que es el cuidado del personal de salud. Pero ya en la actualidad, después de pasar por una pandemia como fue el virus del COVID, ¿no? Ya pues todo el mundo empezó a usar medidas de bioseguridad, ¿verdad? Entonces, en aquellos años, en los años 80, resulta que hubo una serie de casos, ¿no? Con este virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, que trajo consigo un gran temor de las personas, ¿no? A enfermarse o infectarse por estas personas que tenían esta infección. Entonces el personal de salud empezó a tener mucho más cuidado usando ciertas barreras de seguridad como ser el uso de guantes, empezaron a usar las batas, ¿no? Barbijos y así una serie de elementos o equipos de protección personal. La bioseguridad entonces hoy en día se lo conoce como un conjunto de normas que se han diseñado para protegernos, ¿no? Cada uno, cada individuo, y no solamente a nosotros que estamos expuestos en esa situación de riesgo, sino también para proteger afuera del laboratorio a la comunidad, es decir, a las personas que están afuera, a la sociedad, al medio ambiente, eso incluye las plantas, los animales que están afuera de nuestro laboratorio, ya que los agentes que son potencialmente dañinos, peligrosos que manejamos nosotros en esos hospitales, en esos laboratorios, podrían pasar hacia afuera y transmitirse a otras personas o a otros animales o incluso a las plantas. Por eso es que este conjunto de normas deben ser de cumplimiento hoy en día obligatorio, ¿no? Nadie puede decir es que no sabía, porque para eso están las normas, para que uno primero se interiorice, conozca, ¿no? Y lea sobre este contenido cuando voy a trabajar en un laboratorio, por ejemplo, tengo que tener sí o sí conocimiento. La bioseguridad está basada en 4 pilares, lo que en su texto guía de la materia tenemos como principios de la bioseguridad. Anótense eso, principios de la bioseguridad. ¿Cuáles son los principios de la bioseguridad? Que son estos pilares, ¿no? La base. Viene a ser la universalidad, el uso de las barreras, los medios de eliminación, la evaluación de riesgos.
¿Qué quiere decir universalidad? Universalidad tiene que ver con que todos y cada uno en los ambientes del riesgo debemos de cumplir con las normas. Aquí no existe eso de que voy a entrar al laboratorio un ratito nada más a sacar un material, entonces no traje mandil y voy a entrar así. No. El cumplimiento de las normas es para todo el que está en ese ambiente de riesgo. O alguien dice, voy a entrar un ratito, tengo mi refresco, no lo logré terminar, pero voy a entrar a la clase, por favor. No existe el por favor para eso, porque la norma dice que yo no debo consumir alimentos dentro del ambiente de laboratorio, ¿sí? Entonces, la universalidad me indica que debo cumplir con las normas de bioseguridad todos y cada uno sin excepción. Ojo, también la universalidad me dice que todas las muestras biológicas, así sea orina, sangre, cualquier tipo de muestra biológica, debo considerarla como de riesgo de enfermarme. Si no puedo decir, es que esta muestra es de mi amiga, esta muestra es de mi hermanito o mi hermanita. No, todas las muestras biológicas deben ser tomadas en cuenta como que pueden transmitirnos algún tipo de infección, porque nosotros no le hemos hecho análisis a esas muestras para estar seguros de qué tipo de riesgos tiene esa muestra, ¿no? Entonces debemos todas en conjunto considerar de peligro. Uso de barreras. En todo ambiente de riesgo debe usarse las barreras, ¿no? Barreras de protección, desde los equipos de protección personal, EPP se llaman, que son desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Uso de la bata, del barbijo, de todo ello, que vamos a ver enseguida. Y también otro principio de la bioseguridad es los medios de eliminación. ¿Cómo voy a manejar los desechos que se eliminan del laboratorio? No es nomás botar a la basura común como cualquier otro desecho. Entonces eso lo vamos a ver en la norma de manejo de residuos sólidos. Por último, el cuarto principio de la bioseguridad es evaluar qué riesgos me estoy exponiendo. En realidad, este debería ser casi al inicio junto con la universalidad, ¿no? Muy importante. ¿Por qué? Porque dependiendo a qué riesgo me estoy enfrentando, tengo que usar diferentes barreras de protección, ¿verdad? Por ejemplo, si me expongo a un aire contaminado con agentes infecciosos, entonces tengo que usar una mascarilla especial de seguridad. Si voy a tomar contacto a través de mis manos, transportando o manejando un material biológico, debo usar guantes. Entonces, la evaluación de riesgos tiene que ver con qué tipo de riesgo me estoy enfrentando en lo que es el trabajo de la práctica de laboratorio. Entonces, la bioseguridad, ¿no? Nos protege a nivel personal, ¿no? Donde se aplican medidas de prevención para evitar riesgos porque los riesgos son varios, riesgos biológicos, físicos, me puedo quemar, me puedo cortar, puedo resbalarme en el laboratorio, riesgos químicos, ¿no? Puedo estar manejando sustancias químicas peligrosas, o mecánicos, ¿no? Puedo incluso sufrir lesiones o daño por estar alzando pesados, ¿no? O por un mal movimiento que pueda hacer con alguna maquinaria. Entonces, el objetivo de la bioseguridad es proteger la salud y la seguridad de cada individuo ante esos riesgos. Para eso necesitamos usar no precisamente un uniforme, sino equipos de protección personal, desde la cabeza hasta los pies, gorros, guantes, bata, uso de lentes o gafas de protección, lavarnos las manos cada vez que nos exponemos a un material biológico o cada vez que nos sacamos los guantes. A veces pensamos que cuando nos sacamos los guantes nuestras manos siguen limpias. Pues no es así. Debo necesariamente que lavarme las manos. Peor aún si voy a salir afuera del laboratorio o peor aún si voy a ingerir después unos alimentos, porque a través de mis manos puedo llevar la infección o aquello que es un químico peligroso del laboratorio, puedo llevarlo a ingerir a través de la boca o la nariz. Decíamos que existen diferentes tipos de riesgos en laboratorio, físicos, químicos, biológicos. ¿Ustedes ya han pasado alguna clase práctica en la universidad? ¿Algún laboratorio? Ninguno todavía, doctora.
Bien, entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que cuando ingresemos a esos laboratorios, ¿no? Puedo estar enfrentándome a diferentes situaciones de riesgo. Desde, por ejemplo, uso un mechero. Al usar un mechero me estoy enfrentando al calor, ¿no? Del mechero, el fuego. Puede haber riesgos de accidentes con ese mechero si no tengo los cuidados. Material de vidrio, diferentes materiales como ser tubos, ¿no? Todos estos que pueden generarme riesgo de cortarme en caso de que se rompa ese material. Equipos electrónicos, desde un sencillo y simple microscopio, ¿no? Si yo manejo inadecuadamente el enchufe, puede generarme problemas o daño, ¿no? De electrocutarme, por ejemplo. Químicos, hay diferentes letreros, información para cada tipo de peligro químico, ¿no? Explosivos, que es inflamable, que puede arder con el fuego, que es irritante o corrosivo, que me puede generar daño, toxicidad a la salud, puede ser un veneno, ¿no? Y otros tipos de riesgos que son posibles enfermedades cuando ya sea que yo vaya a tomar una muestra a un paciente que tiene alguna infección o cuando ya llega la muestra de este paciente a nuestro laboratorio y estamos haciendo análisis de esa muestra, yo me puedo enfermar, ¿no? Con esos virus, bacterias, hongos, parásitos que pueden estar en esas muestras biológica. Entonces, estos son los diferentes riesgos, pero ojo, también debemos añadir estos otros riesgos, ya no nos olvidemos de que existen otros riesgos como ser los de tipo ergonómico y psicosocial. ¿A qué se refiere esto? Ergonómico es por un desgaste o daño que puede hacer por sobrecargas o malas posturas en el trabajo o en la parte práctica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hago procedimientos continuos, por ejemplo, una persona que está usando esta micropipeta, ya la van a conocer en su práctica, es para medir volúmenes pequeños, ¿ya? Y al hacer este procedimiento tengo que hacer presión sobre este émbolo, ¿ya? Para poder subir un volumen en este dispositivo. Y resulta que cuando hago este procedimiento constantemente puedo llegar a dañar mi muñeca, pero esto es por repetidas y repetidas veces, ¿no? Esto va a suceder, por ejemplo, en laboratorios grandes donde se maneja más de 100 muestras, ¿no? Centenares de muestras, entonces ahí me puede generar ese tipo de problemas. Riesgos psicosociales tiene que ver con el trato, el ambiente de trabajo, ¿no? Cómo es, si es adecuado, si no tengo problemas con los demás colegas. En el caso de ustedes en el laboratorio, lo ideal es que trabajen armónicamente, organizados, que no estén peleando con los compañeros o queriendo ganar el material por trabajar más rápido. Entonces, no es lo adecuado, porque por hacer ese tipo de malos procedimientos, ¿no? De estar llevándome el reactivo, llevándome los materiales a mi lugar o mesón de trabajo rápidamente porque los demás no me ganen, termino quizás accidentando, ¿no? Quizás me voy a resbalar, me voy a caer o voy a romper algún material. Entonces, muy importante que nos manejemos, ¿no? Con mucho cuidado en el laboratorio, sin estar a carreras, sin estar con malos tratos entre compañeros, respetándonos los unos a los otros, respetando los horarios, mucho ojo con las prácticas de laboratorio. Tengo problemas a veces en hematología en el séptimo semestre que los estudiantes llegan atrasados. Si el estudiante llega tarde a la clase, ¿qué va a pasar? O bien el docente no le deja ingresar porque es de mucho riesgo que el estudiante llegue atrasado, ya que no tiene conocimiento de todo lo que ha explicado el docente al inicio. Puede haber errores, puede haber probablemente más errores de lo normal. ¿Por qué? Porque esa estudiante no ha escuchado la parte de explicación del docente. Entonces, por eso es tan importante que ustedes lean su guía práctica y asistan a sus clases prácticas respetando horarios, ¿no? Porque cualquier pues explicación que le dé el docente, si usted no la escuchó, no la entendió, probablemente va a cometer errores. También tiene que ver con riesgos de estructuras jerárquicas, si el jefe no me da un buen trato o si mi docente también no me puede dar un buen trato, quizás yo por miedo voy a cometer errores también. Entonces, todo eso es parte del riesgo psicosocial o a nivel intercompañeros, ¿no? También que no debería haber problemas.
¿Hasta ahí se entendió los diferentes tipos de riesgo? ¿Quién me puede decir cuáles son los diferentes tipos de riesgo? Físicos, químicos, biológicos, Bien. ¿Y los dos últimos? ergonómicos y psicosocial, psicológico. Psicosocial y ergonómico. Perfecto. Eh, una recomendación que ya les pasé vía WhatsApp, ¿no? Escrito, es muy importante tomar apuntes, jóvenes. No es suficiente con sacarle fotos a lo que la docente presenta en diapositivas o que la docente, incluso yo les paso las diapositivas. No, ustedes pueden disponer de esto en PDF, pero el detalle está que ustedes tomen apuntes al momento de avanzar el contenido, ¿ya? Bien, antes nuestros laboratorios de las clases, donde yo como su docente que ahora soy, sin embargo yo era estudiante, pasábamos en ambientes así pequeñitos, donde teníamos muy pocos microscopios, teníamos que hacer fila para poder ver en un solo microscopio 10, 15 compañeros. Teníamos muy poco material y muy pocos equipos. En la actualidad, fíjense, ya tenemos laboratorios mucho más grandes, con equipamiento donde pueden ustedes, máximo dos compañeros están viendo en un solo microscopio. Entonces, ustedes tienen mayor disponibilidad de equipos, reactivos, materiales, y es importante que ustedes, por lo tanto, aprovechen esas prácticas. Porque aquel estudiante que siempre está, como dicen, ¿no? Mirando de un lado, evitando hacer el esfuerzo de trabajar en la clase práctica, ojo, mañana pasado cuando le toque ya ir a un hospital, a un laboratorio de afuera, resulta que no va a tener ni el ánimo, ni la posibilidad, ni la seguridad de poder manejar esos materiales, porque en mi clase práctica de universidad no lo aproveché, no tuve esa destreza, esa práctica, ¿no? De manejar los materiales, de poder desenvolverme, de poder entender un procedimiento de la guía práctica y poder desarrollarlo de forma, pues, en la vía práctica precisamente, ¿no? De hacerlo con los tubos, con las manos, con los guantes y todo eso. Entonces, recomendación, aprovechen sus clases prácticas habiendo leído su guía práctica antes de su clase. Existe una serie de precauciones estándar o normas generales de bioseguridad, ¿ya? Que es el uso de las barreras de protección, como en este caso, fíjense, el uso de la bata, los guantes, las gafas, no barbijo, todo ello. Y pero estas normas generales, anótense, tienen que buscar en internet como normas generales de bioseguridad o precauciones estándar de laboratorio. Tenemos que está prohibido comer o beber líquidos en laboratorio, fumar o usar cosméticos o almacenar alimentos en el laboratorio. No debería comer ningún tipo de alimento en el laboratorio por los riesgos que lleva a que después voy a probablemente no contaminarme. Por ejemplo, ¿qué tal de repente agarro un hongo porque resulta que utilicé, por decirles, ¿no? Algún tipo de cosmético, ¿no? Que se contaminó en el laboratorio. Entonces voy a tener algún tipo de hongo en la piel por nada más. No pipetear con la boca, eso también es necesario tomar en cuenta que para eso existen dispositivos que más adelante les voy a mostrar en imágenes, ¿no? Que son las propipetas, ¿no? Para medir volúmenes con la pipeta de vidrio, pipeta volumétrica. Barreras de protección, usar todas las barreras de protección de la vestimenta protectora que está en esta imagen, como también las cabinas de seguridad biológica en el caso de hospitales o laboratorios de microbiología, eso es en hospitales. No salir del laboratorio con bata y guantes o las indumentarias de protección, ¿sí? Evitar la formación de aerosoles, como usar mecheros, entre lo que voy a hacer algún tipo de sembrado, ¿no? Algún tipo de eh, extendido en un portaobjeto, quizás voy a utilizar bacterias y las voy a colocar en un portaobjeto usando un asa. Eso lo van a hacer en su clase práctica de biología seguramente para hacer la tinción de Gram, por ejemplo, la van a hacer en esa práctica, pero debemos tomar en cuenta el uso de los mecheros para matar a los microorganismos que están en esos materiales. Precauciones de trasvase de líquidos. Hay que tener mucho cuidado cuando yo paso un líquido de un frasco a otro, ¿no? Cuidado que estemos con que resulta que vamos a
derramar líquidos y después, peor aún, si no hago la limpieza adecuada según qué líquido derramé. Por ahí es un líquido biológico, una orina, una sangre o es una sustancia química, hay que tomar en cuenta. Tomar en cuenta también que el riesgo al que me voy a enfrentar, según a eso, tengo que usar desde la cabeza hasta los pies. Fíjense, zapatos cerrados, ¿no? A veces en los hospitales nos piden que tenemos que tener aparte una especie de conjunto de chaqueta y pantalón, ¿no? No puedo usar yo con short o falda como mujer, no. Tengo que usar chaqueta y pantalón. Tengo que usar zapatos cerrados, guantes especiales, ¿no? No cualquier tipo de guante. Batas a veces tienen que ser de tipo descartable, no son estas batas que las lavamos, ¿no? Hay laboratorios donde se necesitan batas de un solo uso. Barbijos especiales, dependiendo en qué tipo de laboratorio estoy. Las gafas de protección o lentes de protección. Fíjense que no son los lentes para mejorar nuestra vista, sino son gafas de protección que me protegen de las salpicaduras del laboratorio. Todos los desechos o los residuos que genere debo eliminarlo tomando en cuenta la norma de manejo de residuos sólidos que vamos a ver una próxima clase. Al finalizar, debo realizar una limpieza del mesón de trabajo. Ojo con eso, cuidado con estar dejando mesones con sangre, mesones con muestras, ¿no? Derrames. Lavarse las manos antes de salir. Cualquier accidente, comunicar a su docente, a su auxiliar. Mucho ojo con eso, jóvenes. A veces porque dicen, ay no, por ahí me va a tratar el docente o el auxiliar. Mejor no digo nada, ¿no? Porque eso puede, otro estudiante igual podría actuar de la misma manera y usted puede ser el que resulte accidentado porque alguien derramó o porque alguien dejó un vidrio roto ahí en el mesón. Entonces, no debemos descuidarnos y simplemente quedarnos callados, no. Técnica del personal. Hay que tomar en cuenta que para evitar pinchazos con agujas, debo usar la técnica de una sola mano para colocar la aguja en su capuchón, en su tapita, ¿no? De la aguja, de la jeringa. Y si no, debo usar pinzas especiales para sacar las agujas, ¿no? Esto es parte de la protección de los cortopunzantes, como ser las agujas de las jeringas. Yo les pregunto, ¿por qué será si existen normas, por ejemplo, para lo que es el tránsito vehicular o para nosotros cuando estamos transitando una calle, cruzamos una calle y no respetamos las normas, ¿no? No respetamos el cruzar cuando está en verde el semáforo o no pasamos por donde está el marcado de la cebra en el piso. Entonces, todo eso es parte de ciertas normativas, ¿no? A nivel del tránsito y sin embargo no las cumplimos. En el caso del laboratorio vamos a tener una serie de normas que debemos cumplir y entonces la pregunta va, deberíamos reflexionar por qué no se cumplen las normas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con nosotros para que no podamos cumplir con las normas? Entonces tiene que ser un poco más reflexivo, ¿no? Y no pensar de que, ay no, vino el docente, entonces tenemos que ponernos la bata. Ah, no, porque está el docente, entonces hay que ponerse el guante. Ah, no, porque está el docente, hay que ponerse el barbijo. No, ustedes deben tomar en cuenta los usos de barreras de protección, tomar en cuenta todas las medidas de cuidado en base a que tienen que cuidarse a sí mismos y no porque alguien más los va a vigilar o les va a llamar la atención. ¿Se entiende? Y con esta diapositiva quiero terminar. A ver, ¿quién me puede decir si en este laboratorio, en este, donde están los estudiantes y el docente, encuentran algo que no está adecuado? ¿Qué consideran? O según lo que ustedes lo observan, todo está bien. El cabello suelto. Es Bien, El cabello. ¿qué más? El chico que está delante está sin barbijo. Bien, y las otras personas quizás también, ¿no? Miren, todos ellos están sin barbijo. Carpeta, en mi mochila está, carpeta. ¿Qué más? ¿Los zapatos están bien? No. No. Que no. ¿Por qué no? Recuerden que tiene que ser zapato cerrado, ¿no? Y mi recomendación sería que de preferencia sean zapatos que no sean, que absorban los materiales o líquidos que podrían derramar.
que si es por decirles, un tenis que es de tela, seguramente va a derramar y va a absorberlo, ¿verdad? Entonces no va a ser una buena barrera. Entonces deben ser de preferencia zapatos que nos puedan aislar los pies de que pueda haber un derrame y yo no me contamine, ya sea una sustancia química o una sustancia biológica. ¿Está bien? Entonces, con esto nos quedamos hasta la siguiente clase que les voy a dar ya lo que es el manejo de los residuos sólidos para terminar la práctica de campo parte uno y después ya recién vamos a avanzar la práctica de campo parte o práctica de campo número 2. ¿Preguntas, jóvenes? Disculpe, ¿la siguiente clase va a ser virtual? No, no creo. Ya hoy día salió la disposición de que sea presencial a partir de mañana, ¿no? Muchas gracias. De nada. Si no hay más preguntas, entonces podemos